Oye, Catu, tú seguramente tienes, como pocas personas, un amplio espectro visual de la izquierda europea, la izquierda latinoamericana. Hay muchos estudios que recogen las encuestas postelectorales y cómo las elecciones después de la Segunda Guerra Mundial, el electorado de la izquierda era la gente popular, las bases sociales, y paulatinamente, ahora el electorado de la izquierda es un electorado con educación universitaria, clases medias. Y la pregunta aquí es, ¿o la izquierda ha abandonado a esos sectores populares? ¿O los sectores populares ya no se ven representados por una persona que no entiende su discurso, que no entiende sus necesidades con la gente de lado a lado? ¿Cómo ves este panorama? Bueno, me estás haciendo una pregunta, una reflexión que de verdad daría para horas, ¿no? De debate, y es uno de los puntos centrales para pensar la izquierda hoy. En Europa lo que sucedió es más o menos sencillo, y es que, sobre todo a partir de los años 70, pero los partidos comunistas básicamente se volvieron socialdemócratas y los partidos socialdemócratas se volvieron socialliberales, ¿no? En el caso de España es muy claro, Izquierda Unida, que digamos su esencia es el Partido Comunista, ¿no? Una especie de frente amplio, pero cuyo motor era el Partido Comunista, pues se volvió un partido socialdemócrata, que claro, defiende las libertades, la justicia social, pero bueno, sin pretender una transformación radical del modelo económico. Y el PSOE, que en los años 80, todavía inicios, reivindicaba el marxismo en sus estatutos, obviamente eso luego lo eliminaron, ya después de Felipe González, pero el PSOE se volvió totalmente neoliberal, ¿no? A día de hoy. Entonces, ese ejemplo en España es lo que viene sucediendo en general en el conjunto de la izquierda europea. Muy pocas izquierdas quedaron eh, pues fieles de alguna manera a unos ideales de izquierda. Entre ellas, y lo digo con orgullo, también la izquierda vasca, ¿no? Probablemente porque en un proceso de transformación nacional y en un conflicto, en medio de un conflicto armado, como es el que sucedía, el eje de alguna manera se radicaliza siempre, ¿no? Entonces, quizás eso, ahora estamos en el mismo riesgo de socialdemocratizarnos, ya estamos ahí, de hecho, pero en general la izquierda vasca, por ejemplo, se mantuvo firme, ¿no? Y lo otro eran izquierdas muy residuales, ¿no? Eh, de corte muy estalinista, minoritarias, residuales, excepto dos grandes partidos comunistas estalinistas, de nuevo, en Portugal y en Grecia, ¿no? Que mantuvieron un porcentaje grande de votación. Eh, lo que sucedió en América Latina es un poco diferente porque nunca se llegó a conformar una clase media como tal, ¿no? Que más o menos el estado del bienestar pues viniese a colmarle sus necesidades básicas. De hecho, yo soy yo soy la última generación, por eso luego viene el 15M y viene Podemos, como una clase media que protestaba por la pérdida de sus privilegios, en realidad, porque yo soy hijo de la educación pública, de la educación gratuita, de la salud de mucha calidad y gratuita, y en cambio ahora, pues fíjense en qué momento de crisis, por ejemplo, está España, ¿no? Con el COVID, con números y porcentajes mucho peores que los que tiene México, ¿no? A pesar de que el sistema de salud aquí es inmensamente más deficiente, porque además se robaron todo durante décadas. Pero lo que sucedió aquí es que sí, la izquierda de alguna manera se acomodó también en las instituciones. El poder es muy, el poder corrompe, ¿no? No necesariamente solo en lo económico, sino en general, éticamente, etcétera. Yo recuerdo también un compañero que de hecho falleció hace poco, Gustavo Codas, brasileiro, bueno, refugiado paraguayo de la época de Stroessner, en Brasil, pero ya nacionalizado, militante también del PT y de la CUT, del sindicato. Y él me contaba una anécdota de cuando en el PT intentaban, él me ha hablado de un dirigente del PT, cuando el PT pierde, le dan el golpe, ¿no? El impeachment a Dilma, y estos dirigentes, este dirigente estaba en la favela y estaba con un padre, alguien de la favela, cuyo hijo había asesinado, el crimen organizado, ¿no? Y estaban intentando entender qué pasaba con todo el tema de los evangélicos, este ascenso de la derecha, etcétera.
Y me contaba la anécdota de que le decía, ¿no? El padre de la favela le decía, es que cuando mataron a mi hijo, quien estuvo aquí, quien estuvo conmigo, quien me acompañó, quien me apoyó, no fue la izquierda, no fue en este caso el PT, sino fue el pastor, fue la iglesia. Entonces, también yo creo que en cierta manera la izquierda se fue quedando en el ámbito institucional, acomodándose en lo institucional, a veces gobernando, a veces no, y fue de alguna manera perdiendo los otros componentes de que tienen que ser parte de la izquierda. O sea, la lucha institucional es muy importante, pero si no lo acompañas de lucha de masas, ¿no? De lucha en las calles y de lucha ideológica y de formación política, pues te acaba pasando lo que al PT, que cuando le dan un golpe no tiene ni siquiera la capacidad de defender en las calles. Entonces, yo creo, y eso, volviendo de repente a Europa, o sea, estoy ahí sí saltando siempre en mis análisis, pero volviendo a Europa, es lo que con una izquierda que se socialdemocratiza y se acomoda en las instituciones, pues yo creo que lo ha leído mucho mejor la situación actual, pues la extrema derecha, ¿no? Y por eso hemos visto este auge de la alt-right y de sus sucursales europeas, ¿no? Sea en Italia con Salvini, sea en España con Vox, sea, bueno, en Hungría gobernando.